el 20 de agosto de 1966, en la ladera del Morro do Vinte, fueron hallados dos cuerpos vestidos con trajes formales y abrigos impermeables. No presentaban heridas, signos de lucha ni rastros de veneno en su sistema digestivo. Sobre sus ojos tenían colocadas máscaras de plomo, fabricadas artesanalmente para bloquear la radiación. Una nota en sus bolsillos indicaba la hora exacta de la muerte programada. Analizamos el incidente de las máscaras de plomo. El contexto de este evento se sitúa en Niterói, Río de Janeiro. Los sujetos fueron identificados como Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, ambos técnicos en radiocomunicaciones residentes de Campos dos Goytacazes. El 17 de agosto de 1966. Los dos hombres informaron a sus familias que viajarían para comprar materiales de trabajo y un automóvil. Salieron con una suma de 2.300.000 cruzeiros, una cifra considerable para la época. Los registros de transporte confirman que llegaron a Niterói a las 14:30. Las facturas recuperadas muestran que compraron los abrigos impermeables en una tienda local y una botella de agua mineral en un bar cercano. El dependiente del bar declaró que Miguel parecía extremadamente nervioso y consultaba su reloj constantemente. Fue la última vez que fueron vistos con vida. 3 días después, un joven que volaba una cometa en el cerro encontró los cadáveres. La policía militar de Río de Janeiro acordonó la zona a las 11 horas del 20 de agosto. Los cuerpos estaban tendidos sobre una alfombra de hojas secas, cortadas con precisión con una herramienta afilada. No se encontró el dinero ni los equipos electrónicos que supuestamente iban a adquirir. Junto a ellos, se halló una libreta con instrucciones técnicas escritas a mano que marcaban una cronología rígida para un procedimiento que la ciencia forense brasileña de la década del 60 no pudo catalogar. El problema técnico y científico de este caso radica en la absoluta ausencia de una causa de muerte biológica. En el peritaje inicial, el médico forense Alberto Galván no encontró rastros de violencia externa, asfixia o traumatismo craneal. El desafío forense se agravó porque el examen toxicológico de las vísceras se realizó de manera deficiente. Los órganos no fueron preservados adecuadamente y el laboratorio no buscó sustancias químicas complejas o compuestos radioactivos. La ingeniería de las máscaras de plomo añade una capa de complejidad técnica. El plomo es un material utilizado específicamente para blindar el tejido biológico de los rayos X y la radiación gamma. Si los sujetos esperaban una señal o un evento lumínico, el uso de máscaras de plomo sugiere que anticipaban una liberación de energía ionizante masiva. Sin embargo, la zona del Morro do Vintém no registró anomalías en los contadores de ayer días después. ¿Por qué dos técnicos en electrónica, con conocimientos profundos sobre ondas de radio y electromagnetismo, creerían que una máscara de plomo sobre los ojos los protegería de un evento que requeriría un blindaje corporal completo? Todo el problema es la nota encontrada. Dice textualmente, 16:30, estar en el lugar acordado. 18:30,
30. Tragar cápsula. Tras efecto proteger metales, esperar señal máscara. La mención de proteger metales es una instrucción técnica específica. En física, proteger metales suele referirse a evitar la inducción electromagnética o la corrosión galvánica. Si la señal implicaba un pulso electromagnético de gran magnitud, los relojes y equipos de los hombres habrían quedado inutilizados. Sin embargo, los relojes de los técnicos seguían funcionando al momento del hallazgo. La dificultad histórica es determinar qué tipo de experimento o ritual híbrido estaban ejecutando. Los hombres pertenecían a un grupo de científicos espiritualistas que intentaban contactar con naves espaciales mediante el uso de sustancias psicotrópicas y equipos de radiofrecuencia. La ingeniería del equipo incautado en sus talleres en campos revelaba intentos de construir transmisores de banda ultra ancha utilizando componentes de televisores viejos. El problema es que nada en la ladera del cerro indicaba la presencia de tales equipos. La física de la zona es estéril. La solución oficial intentada por la policía fue la hipótesis del robo seguido de muerte por envenenamiento. Sugirieron que un tercer individuo los engañó con una falsa experiencia mística para sustraerles los 2 millones de cruzeiros. Sin embargo, esta solución no explica por qué el asesino dejaría las máscaras de plomo colocadas y las notas técnicas en los bolsillos, elementos que atraen la atención forense en lugar de disuadirla. Una analogía simple para entender el mecanismo de estas máscaras es el uso de gafas de eclipse. Protegen una parte específica del espectro lumínico para permitir la observación de un fenómeno que, de otro modo, destruiría la visión. Si los hombres ingirieron una cápsula para generar un efecto, y ese efecto estaba relacionado con la expansión de la sensibilidad sensorial, la máscara de plomo actuaría como un filtro de seguridad para un tipo de luz no convencional. La falla de la solución química es que, incluso si las cápsulas contenían cianuro o estricnina, los espasmos musculares resultantes habrían desordenado la alfombra de hojas y desplazado las máscaras. Los cuerpos estaban en una postura de reposo absoluto, casi ceremonial. Analizamos la posibilidad de un paro cardíaco inducido por el miedo o por una frecuencia infrasónica. El infrasonido a 7 hercios puede causar una resonancia en los órganos internos que deriva en la muerte sin dejar rastros químicos. Si el morro Vintém actuó como un resonador natural debido a su forma y composición mineral, y los hombres estaban bajo los efectos de sustancias que sensibilizaron su sistema nervioso, el evento pudo ser un fallo técnico ambiental. El mecanismo de la máscara falló porque el peligro no era una radiación externa visible, sino una interacción vibratoria interna. La solución técnica que barajaron investigadores independientes años después fue la del suicidio por convicción técnica. Los hombres creían tan ciegamente en sus cálculos de radiofrecuencia que ingirieron sustancias desconocidas, esperando una transmutación física que nunca ocurrió. La nota técnica no era un plan de asesinato, sino un protocolo de laboratorio aplicado a la propia biología. Las consecuencias del incidente Vintém marcaron un antes y un después en la ufología y el peritaje de cultos técnicos en Sudamérica.
El gobierno brasileño se vio obligado a modernizar los laboratorios de toxicología forense en Río de Janeiro. Tras el escándalo de la pérdida de muestras orgánicas del caso, el impacto real, medible en cifras, se vio en el aumento de la vigilancia de radioaficionados. En 1967, la dictadura militar brasileña restringió el acceso a ciertos componentes electrónicos de alta potencia, sospechando que grupos de civiles estaban interfiriendo con frecuencias militares bajo la excusa de contactismo. El caso de las máscaras de plomo se convirtió en un protocolo de referencia para la policía cuando se encuentran cuerpos con parafernalia electrónica. En términos de impacto cultural, el cerro fue cerrado al público durante meses y se realizaron más de 300 interrogatorios en la comunidad de radioaficionados de Campos. La cifra de dinero desaparecida nunca fue rastreada en el sistema bancario brasileño, lo que alimentó la teoría de un robo profesional. Sin embargo, la consecuencia más duradera fue el estigma sobre la experimentación con ondas cortas en Brasil. El incidente demostró que la frontera entre la ingeniería de comunicaciones y el delirio místico era porosa y peligrosa. Se documentaron al menos 12 casos similares de búsquedas de señales en cerros de la región en los 5 años siguientes, aunque ninguno con el rigor técnico y el desenlace fatal de Miguel y Manuel. El registro forense quedó como una advertencia sobre la aplicación de protocolos de blindaje físico a experiencias de naturaleza desconocida. La nota de esperar señal máscara se convirtió en una frase clave en la literatura de misterio forense, representando el punto ciego donde la técnica ya no puede proteger al operador. Analizamos casos paralelos que presentan la misma estructura de muerte técnica programada. El primero es el de un técnico en televisión hallado muerto en 1962 en el Morro do Cruzeiro. Apenas 4 años antes del incidente, fue encontrado con una máscara de plomo similar y un equipo de radio de onda corta, sintonizado en una frecuencia de banda civil. No se detectó causa de muerte. El antecedente confirma que existía un patrón de experimentación en la zona de Río de Janeiro que involucraba a especialistas en electrónica. Un segundo paralelo es el incidente de la montaña Dyatlov en la Unión Soviética. En 1959. Aunque el contexto climático es distinto, la firma forense coincide en la ausencia de un agresor biológico y la presencia de niveles bajos de radiación en la ropa de algunos excursionistas. En ambos casos, el comportamiento de las víctimas sugiere un intento de protegerse de un fenómeno invisible que la ciencia estándar no registró. Un tercer paralelo es el caso de un grupo de científicos en Utah, en 1981, que intentaron medir pulsos electromagnéticos en una zona desértica y sufrieron episodios de desorientación y fallos multiorgánicos sin explicación química. Estos casos contradicen la teoría del robo común. Confirman que cuando individuos con conocimientos técnicos se exponen a entornos con alta carga mineral o electromagnética,
bajo protocolos de blindaje insuficientes. El resultado suele ser una falla sistémica del organismo. La diferencia en Vintem es el uso del plomo como elemento protector de los ojos únicamente. Esto sugiere que los objetos conocían la existencia de radiación térmica o lumínica dañina en el lugar acordado, pero ignoraban la protección necesaria para el resto de los órganos vitales. Los paralelos mundiales demuestran que el incidente de las máscaras no es un evento aislado de locura, sino un experimento fallido de una subcultura técnica que buscaba en la radiofrecuencia una puerta hacia otra realidad física. El dato sorpresa que las actas policiales de Río de Janeiro omitieron por décadas es el contenido del taller de Manuel Pereira da Cruz. Al ser allanado, se encontró un esquema de circuitos para un dispositivo de audición interplanetaria. El número que nos cierra es el de la frecuencia anotada en el plano, un rango que coincide exactamente con las emisiones naturales de Júpiter. Lo que los libros no mencionan es que el día de la muerte, el 17 de agosto, Júpiter estaba en una posición de alineación orbital que maximizaba sus tormentas de radio hacia la Tierra. Otro detalle es el reloj de Miguel. Aunque seguía funcionando, el segundero mostraba un retraso de exactamente 3 segundos respecto a la hora oficial de Brasilia. Ingeniería de precisión. Un desfase de 3 segundos en un reloj mecánico de alta gama solo ocurre bajo la influencia de un campo magnético de alta intensidad o una fluctuación en la densidad gravitatoria local. Los peritos de 1966 no tenían la tecnología para medir la deformación del cristal del reloj, pero análisis posteriores sobre las fotos de alta resolución sugieren que el metal del marco sufrió un proceso de calentamiento por inducción. Los hombres no esperaban una señal visual, estaban esperando un evento de energía que su equipo de plomo artesanal no pudo contener. El incidente de las máscaras de plomo permanece como uno de los expedientes más herméticos de la crónica forense brasileña. La técnica nos dice que 2 hombres murieron esperando algo que requería protección radiológica. La biología nos dice que sus cuerpos simplemente se detuvieron. En el periodismo forense, el vacío de prueba suele ser la prueba misma de un fenómeno que opera fuera de nuestra escala de medición. La muerte programada a las 18:30 del 17 de agosto fue un éxito para los técnicos. Llegaron al lugar, aplicaron el protocolo y esperaron la señal. El fallo no fue humano, fue de blindaje. La pregunta que persiste hoy en la ladera del Morro do Vintém no es quién los mató, sino qué tipo de frecuencia requiere que un hombre se cubra los ojos con plomo antes de morir en paz. El archivo sigue abierto. Fuera de registro.